Entrevista sobre el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. ¿Cuál es su nombre? Cédula de identidad número 467134-6. ¿Qué edad tiene? 81 años. ¿Cuál es su profesión o ocupación actual? Militar en situación de retiro desde el 31 de julio de 1963, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Ejército en aquel momento. ¿Qué profesión ejercía o qué ocupación tenía en el momento del golpe de Estado? La mencionada anteriormente, pero aprovecho la oportunidad para expresar mi pensamiento referente a esta situación. Siempre he considerado que el ciudadano uruguayo deja su actividad por disposición legal a muy temprana edad, cuando su estado físico y mental se encuentra aún en buenas condiciones para desarrollar diversas actividades y disminuir la enorme columna de las clases pasivas que ahogan al erario público. Fiel a este pensamiento, con un grupo de amigos en el año 1970, con el advenimiento de la Ley Nacional de Viviendas, iniciamos los trámites para la construcción de una cooperativa de usuarios de interés social que culminó en el año 1974. ¿Podría usted describir cómo era la situación política y social de ese momento? La situación era de mucha confusión e incertidumbre, con una población atemorizada que vivía aún la acción disolvente del movimiento subversivo de liberación nacional llamado Tupamaros, que en un periodo de 10 años, de 1962 a 1973, estuvo marcado por asaltos, acciones de la guerrilla urbana, secuestros de hombres públicos, creación de cárceles del pueblo, asesinatos de integrantes de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas. Todos estos hechos, protagonizados por el movimiento nacional, empezó a perder fuerza a partir de septiembre de 1971, fecha en que el Poder Ejecutivo puso en manos de las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha antisubversiva. Descomposición social, aptitud de beligerancia dentro de la población, con toma de medidas de defensa individual y familiar, sin saber si los hijos volverían o no a casa. Entre mayo de 1972 y diciembre de 1973, dicho movimiento desaparece del frente de lucha armada y legal. Todos estos hechos fueron conocidos por la población uruguaya por las continuas informaciones que daban las autoridades nacionales. ¿Piensa usted que los partidos políticos se encontraban en decadencia? Los partidos políticos se encontraban debilitados, desunidos y, según era de público conocimiento,
Algunos de sus integrantes apoyaban decididamente a las fuerzas disolventes que actuaban dentro del territorio nacional. ¿Cuál era la situación económica del país antes del 27 de junio de 1973? Ojo. En este momento, transcurridos 16 años de aquellos hechos, no recuerdo con precisión cuál era la situación, pero considero que no sería próspera. ¿Cuáles fueron para usted las causas que desencadenaron este golpe de Estado? Para conocer las causas que desencadenaron el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, es necesario remontarse a los primeros años de la década del 60, con la vasta serie de sucesos relacionados con la organización sediciosa, cuya trayectoria se inicia con marchas cañeras de abril, de mayo y de noviembre de 1962. Asalto de Tiro Suizo, el 31 de julio de 1963. Asalto a la aduana de Bella Unión, en enero de 1964. Tercera marcha cañera, robos de armas y explosivos en abril de 1964. Primeros atentados sediciosos, con desórdenes por la ruptura con Cuba. Primeras detenciones de jerarcas de la organización sediciosa: Marenales, Manera Lluveras, Peletti, Sendic. Atentado contra la firma Bayer. Asalto a Banco La Caja Obrera en mayo de 1966. Aparición del primer documento público del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que fue una carta abierta a los agentes policiales el 7 de diciembre de 1967. Disolución de grupos políticos subversivos y clausura de los diarios Época y El Sol, efectuados el 12 de diciembre de 1967. Primer secuestro de Pereira Reverbel en agosto del 68. Iniciación de asaltos a bancos en septiembre del 68. Ataque a Pando en octubre del 69. Primera fuga de la cárcel de mujeres. Asalto a la firma Mailos. Asesinato de Morán Charquero, comisario, en abril de 1970. Secuestro de Mitrioni y Díaz Gomide, en julio del 70. Voladura del Club de Bowling de Carrasco. Asalto a la Caja Nacional, en noviembre del 70. Creación del movimiento 26 de mayo, como apoyo al Frente Amplio, noviembre, diciembre del 70. Secuestros de Jackson, Ber Oribe y Ferry Davis. Creación de la CAI y de la Columna 45. Primera fuga masiva del penal de Punta Carretas en septiembre del 71. Las fuerzas
armadas asumen la conducción de la lucha antisubversiva el 9 de septiembre de 1971. Reorganización del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Puesta en ejecución de los planes Tatú y Collar. Primer atentado contra un oficial de las Fuerzas Armadas, el 3 de abril del 72, del 72 digo, en que el teniente Boto fue baleado en una calle de Carrasco. Segunda fuga de Punta Carretas, 12 de abril del 72. Matanza del 14 de abril. Si mal no recuerdo, allanamiento de Amazonas y Pérez Gomar. Incautación de documentación secreta de la organización, el 14 de abril del 72. Declaración del estado de guerra interno. Caída del Centro de Información del MLT con toda la documentación referente al CIPI, al CIFA y al CIPE, 15 de abril del 72. Matanza de 4 soldados el Día de las Fuerzas Armadas, 18 de mayo de 1972. Descubrimiento del Hospital del Pueblo, 23 de mayo de 1972. Descubrimiento de la cárcel del pueblo, donde se alojaba a los secuestrados, 27 de mayo del 72. Detención de 40 cañeros, el 15 de junio del 72. Propuesta de paz sediciosa, el 5 de julio del 72. Desbaratamiento definitivo del sistema sanitario del Movimiento Liberación Nacional Tupamaros, 14 de julio del 72. Asesinato del coronel Álvarez, 25 de julio del 72. Asesinato del teniente Braida, 18 de agosto del 72. Detención de Sendic, 31 de agosto del 72. Declaración conjunta del ERP y el MLNT. Explosión en Facultad de Ingeniería, octubre del 73. Disolución del Partido Comunista Uruguayo y otros grupos marxistas en noviembre del 73. La puesta en práctica del Plan Tatú se materializó en la construcción de tatuceras en el interior del país, siendo la más notoria la de la estancia Spartacus en el interior, con polígono de tiro subterráneo para la práctica del tiro al blanco, en base a hormigón armado, donde fue ultimado un peón rural que penetró al campo a retirar un caballo de su propiedad, encontrándose con la obra mencionada.
Para mantener un secreto total sobre ello, temiendo que dicha persona los delatara, optaron por eliminarlo mediante el empleo de un poderoso medicamento llamado pentotal. Teniendo en cuenta los hechos precedentes, puede esquematizarse en 4 grandes periodos la vida del MLN Tupamaros. Primera etapa, formativa, de 1962 a 1967. Son 5 años en que la organización se incuba y durante la cual procura estructurar el aparato organizativo mínimo, reunir fondos, armas, pertrechos bélicos y consolidar la infraestructura. Su centro embrionario radica en el sindicato de UTAA, formado por Sendik. Esta etapa se cierra con la clausura de los diarios Época y El Sol y la disolución de los grupos políticos subversivos concertados en una unión para derrocar las instituciones mediante la lucha armada. Partido Socialista, FAU, Movimiento Revolucionario Oriental, MAPU, MIR y el Grupo Independiente de Época. Segunda etapa, propaganda armada, 1968 a 1971. Es la época en que el grupo sedicioso se hace conocer y adquiere notoriedad dentro y fuera del país por la espectacularidad de varias de sus acciones. Dichas acciones se ciñen al Plan Satán, que fundamentalmente persigue medir al gobierno y, si es posible, entrar en negociaciones con él, de igual a igual, aplicando la teoría del doble poder, dando al pueblo idea de su importancia y gravitación. Aquí el grupo juega la carta de captación de masas y de conquista de los sectores populares frente a la llamada oligarquía gobernante, por demostración de capacidad política y eficacia ejecutiva. Rodeadas de una gran publicidad, esas acciones tratan de presentar como torpes e ineficientes los métodos de la policía y del gobierno. Es también la etapa de la justicia revolucionaria, de la cárcel del pueblo, del hostigamiento contra las autoridades mediante atentados a casas, lugares de recreo, etc. La expresión sediciosa de que nadie balconeará esta guerra define nítidamente sus objetivos. Acercamiento con los grupos políticos afines al Frente Amplio,
por el cual se vuelca públicamente en vista de las elecciones nacionales de noviembre de 1971. Esta segunda etapa se cierra con la entrada en escena de las Fuerzas Armadas, 9 de septiembre del 71. Tercera etapa, hostigamiento y Plan Tatú, de enero a abril de 1972. Esta es la etapa más breve y comprende la reorganización interna del MLNT en primer y segundo frente y el crecimiento del hostigamiento contra las Fuerzas Armadas y puesta en ejecución de los planes Tatú y Collar. El plan Tatú intenta llevar la guerrilla a la campaña para absorber a las fuerzas represivas del interior y eliminar el apoyo de estas a las fuerzas que luchan en Montevideo. El 3 de abril de 72 se asesina un oficial de las Fuerzas Armadas. Asalto a la comisaría de la 27 sección de Montevideo y del pueblo Socas en Canelones. Los asesinatos del 14 de abril determinaron la declaración del estado de guerra interna por el gobierno nacional. Cuarta etapa fue la de la derrota y del exilio, desde mayo a diciembre del 73. Se producen descalabros en cadena, descubrimiento de refugios, berretines, centros de apoyo logístico y sanitarios, caída de cárceles del pueblo y tatuceras del interior, detención de Sendic y de gran cantidad de sediciosos, hechos que llevaron a la sedición a formular propuestas de paz que fueron rechazadas, finalizando la lucha con una total derrota en el plano militar. Los que consiguen eludir el férreo cerco de las fuerzas conjuntas huyen a Chile y a la Argentina. Los propios documentos del movimiento permiten intuir que se trata de un grupo formado básicamente en torno a un núcleo de intelectuales resentidos de extracción universitaria, como surge de sus profesiones y ocupaciones. Corresponde expresar finalmente que las diversiones surgidas entre el titular del Poder Ejecutivo y las autoridades máximas de las Fuerzas Armadas, acrecentadas en febrero de 1973 por la iniquidad del frente político, dio lugar a que se proscribieran sus actividades y se disolviera en Parlamento en virtud de su grado de infiltración. ¿Podría usted describir cómo se vivió ese día? El pasaje del tiempo
El pasaje del tiempo en el término de 16 años transcurridos hasta el presente me impiden expresar con certeza cómo se desarrolló aquella fecha. ¿Piensa usted que el país se resignó a aceptar la nueva situación o en un principio la resistió? Considero que en una primera etapa, al desaparecer la acción continua de las fuerzas disolventes, cuando la ciudadanía ya estaba cansada de una situación de inestabilidad constante, aceptó la nueva coyuntura como una necesidad impostergable. Sin perjuicio de ello, siendo nuestro país una nación de honda tradición democrática, considero que el gobierno cívico-militar no debía haber extendido su mandato más allá del año 1978. ¿Pero piensa usted que toda la población aceptó esta nueva situación? Cierta parte de la población no estuvo de acuerdo con la nueva situación y se manifestó contraria a ella, dando lugar a la detención y al exilio de personas. ¿Notó usted cambios muy notorios entre el gobierno democrático y el cívico-militar? Los noté en forma relativa, posiblemente por mi condición de militar retirado, que no vivía activamente los problemas de toda índole que se sucedían en el país. Entonces, ¿piensa usted que el golpe del 73 tuvo consecuencias positivas para el país? Sí, hubo más tranquilidad y más orden, principalmente en la enseñanza, donde anteriormente dominaba la infiltración izquierdista. ¿Cómo se tornó su vida a partir de ese momento? Mi vida no tuvo cambios notorios en base a lo expresado anteriormente, por actuar en esa época en actividades civiles de interés social. Bueno, muchas gracias por la entrevista.